Bienvenidos al 41º capítulo de Espejo Constitucional, programa donde revisamos la actualidad de este nuevo proceso constitucional en que está empecinada nuestra clase política en entrar nuevamente a este loop infinito. Por supuesto, recordarles dar me gusta a este programa, compartir en tus redes sociales, comentar. También nos puedes ayudar, por supuesto, a través de los super stickers y super chats mientras está al aire este programa. Y por supuesto, vamos a entrar al tiro en materia. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutitos, así que vamos, esa audiencia viniendo a nuestro programa Espejo Constitucional, donde veremos toda la actualidad de este nuevo acuerdo por Chile, ¿no es así? Bueno, y déjenme contarle de nuestra invitada del día de hoy. Ella es cientista político, magíster en políticas educativas y actualmente prosecretaria del Partido Republicano. Me refiero exactamente a Macarena Bravo, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Hola Tarín, muy buenos días. Aquí estamos, esperando el año nuevo y muy atenta a todas las últimas noticias. Ayer era la discusión del Senado de este acuerdo por Chile y feliz de poder acompañarlos nuevamente y poder comentar lo que está ocurriendo para que todos los que nos estén escuchando sepan todos los detalles y lo importante que hay que saber de este acuerdo. Exactamente, yo les digo siempre a los telespectadores, telepensantes, auditores, ya no sé cómo llamarles, ¿cierto? A los seguidores de YouTube. Acá revisamos toda la actualidad que a veces no se encuentra, ¿cierto? En los medios tradicionales, así que véngase a Espejo Constitucional cada martes a las 9 de la mañana para revisar todas esas informaciones. Bueno, el pasado miércoles 21 de diciembre ingresó al Senado la reforma emanada del Acuerdo por Chile que pretende iniciar un nuevo proceso sin plebiscito de entrada. Ayer lunes, en la tarde, fue aprobada en general la idea de legislar por 5 votos a favor, 0 en contra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Los invito entonces, Macarena, público presente, a revisar quiénes componen esta comisión. A ver, les voy a compartir pantalla entonces. Acá está. Compartir, ahí tenemos entonces a los integrantes. Pedro Araya, Alfonso Durresti, Luz Ebensberger, Rodrigo Galilea y don Matías Walker como presidente de esta Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento, así se llama. Entonces, ingresó la semana pasada al Congreso 2 mociones que se refundaron, se fusionaron en una moción que finalmente ayer deliberaron nuestros honorables senadores de la República, ¿cierto?, en esta comisión, y como acabo de decir, se aprobó sin más ni más 5-0, a pesar de que habían varios senadores que pedían plebiscito de entrada, por ejemplo, en el caso de Rojo Edwards del Partido Republicano. Yo revisé esa sesión en vivo y bueno, la verdad es que como que no les dieron mucha pelota. ¿Qué piensas tú, Macarena? Sí, mira, yo creo que lo primero que llama la atención de este acuerdo constitucional y lo que ocurrió ayer en el Senado es la aceleración de la tramitación que le están poniendo a este acuerdo, que sería muy, quizás para felicitarlos o que nos gustaría mucho más que eso pasara, que aceleraran, por ejemplo, tramitaciones de proyectos que tengan que ver con abordar la crisis de seguridad que estamos viviendo en Chile, con abordar la crisis de economía, pero estamos hoy día acelerando un acuerdo con tramitación inmediata en el Senado, especialmente para una nueva constitución. Y eso, la verdad, que es bastante decepcionante por parte de la clase política, sobre todo entendiendo que hoy día hay muchas necesidades por parte de las personas.
ayer empezó la tramitación en el Senado, entiendo que se va a votar hoy día a las 3 de la tarde, las indicaciones se presentan hasta las 12, es decir, hasta el mediodía pueden los senadores presentar indicaciones al acuerdo, se va a votar en la sala a las 3 de la tarde y si es que no alcanzan hoy lo van a votar mañana. Entonces vemos que están acelerando este proceso y además también, para que sepan todos los que nos están escuchando, obviamente hay una estrategia detrás de presentarlo por el Senado, que efectivamente iban a poder sacar más rápido el acuerdo, porque además en el Senado son 50 senadores, muy pocos de ellos no estaban de acuerdo con lo que están haciendo de este nuevo proceso y en cambio en la Cámara de Diputados iba a ser más difícil unir a las fuerzas políticas para avanzar en esta reforma y además sin que tuviera tantos cambios. Por lo tanto, todo lo que vemos acá es una táctica política sin poner las prioridades de las personas por delante. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con que ayer haya salido un listado de los 71 candidatos a convencionales del expresidente Sebastián Piñera. Y la verdad uno dice, ¿qué están pensando? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde realmente van a ser capaces de expresar los dolores que hoy día tienen los chilenos cuando su prioridad hoy día, tanto del gobierno como de quienes firman este acuerdo desde la oposición, que es Chile Vamos, especialmente estén con toda su mentalidad puesta en este acuerdo constitucional, incluso desde el expresidente? Entonces, eso yo creo que es un punto que nos debe llamar la atención y que debemos alzar la voz frente a eso. Exactamente. Fue una estrategia entonces para que esto salga rapidito, entre Pascua y Año Nuevo, ¿cierto? Mientras estamos todos los chilenos enfiestados, pasa primero, como decía, a través del Senado para que sea una discusión mucho más rápida y tenemos como Partido Republicano solo un senador, entonces la verdad que al parecer va a ser bastante raudo el trámite. Además, como decía bien Macarena, se fijó para hoy día, a mediodía, el ingreso de indicaciones. Estamos hablando de menos de 24 horas desde que se aprobó la idea de legislar para presentar indicaciones, es decir, todos ya tienen que tener listas las indicaciones desde antes para poder cumplir con el plazo del mediodía. Cuéntame en qué está Republicanos a través de el senador Edwards. Sí, mira, bueno, las indicaciones que presentó el senador son indicaciones que representan la postura que él tiene respecto al acuerdo constitucional y él ya hizo ingreso de sus indicaciones que las pudimos ver ayer a través de los medios de comunicación, con 15 indicaciones si no me equivoco, pero entiendo que hoy día también hay otros senadores de Partido de Chile Vamos que también van a ingresar sus propias indicaciones. Así que también hay que estar atentos a esos senadores que no son republicanos, pero que tampoco están de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo este tema constitucional. Y también lo mismo estar atento en la Cámara de Diputados, porque no sabemos cómo van a votar todos los diputados y los senadores. Probablemente no son muchos, la mayoría está a favor de lo que está pasando y los partidos tienen cuadradas sus filas, pero nunca logran realmente tenerlos a todos cuadrados y hay que estar también atento y apoyar a los diputados y senadores que sean valientes en ir en contra de este acuerdo constitucional por el daño que le genera a nuestro país, porque muchas veces se nos trata de tildar de que no queremos acuerdos. Y en ese sentido, yo creo que acordar, ¿quién no quisiera acordar algo, cierto? Si es para el bien nacional, si es parte del diálogo del país, el punto es los tiempos de cuando se discuten, las formas de cómo se discuten y cuáles son las prioridades. Y cómo también se canalizan los cambios que se quieran realizar. Y la postura del Partido Republicano siempre ha sido la misma desde ese acuerdo que se firma en base a la mentira en el 2019, diciéndole a las personas que el tema constitucional iba a resolver esas urgencias sociales que los tenían tan frustrados, tan agotados de una política que no estaba dando respuesta a sus demandas. Y desde ese entonces en adelante el Partido Republicano siempre ha tenido una sola postura. No fuimos parte del acuerdo del 2019 y no fuimos parte del acuerdo del 2022 porque sabemos que detrás de estos acuerdos hay engaño de frente a de cara, perdón, a la ciudadanía. Exactamente. Y dentro de los senadores que se podrían estar
presentando indicaciones. ¿Tú tienes algún otro nombre, además del senador Edwards? No, hasta ahora no ¿De tenemos, derecha? no, hasta ahora yo al menos no tengo ningún nombre, pero sé que varios senadores están también trabajando en diferentes indicaciones, probablemente incluso hasta podría ser senadores que nadie esperaba que las presenten, pero hay un trabajo detrás que se está haciendo para poder avanzar en estos temas. Parte de Chile Vamos, me imagino, ¿cierto? Porque la verdad que en el ala de la izquierda del Senado me imagino que también se van a presentar indicaciones, porque no están muy contentos con el acuerdo. Sí, yo creo que de ambos sectores se van a presentar diversas indicaciones porque efectivamente también hay parte de la izquierda que no está de acuerdo con lo que se firmó, con tanto desde las bases constitucionales como también de la forma. O sea, recordemos que primero decían que los expertos iban a ser ad honorem y al día siguiente el mismo presidente Boric sale diciendo que va a hacer todo lo posible para que los expertos no sean ad honorem. Entonces, ahí ya se van viendo la diferencia. El Partido Comunista, qué decir, o sea, está llamando al pueblo a ir en contra de este acuerdo, ya así como lo hicieron la vez pasada, vayan a rodear la convención, ahora también están pidiendo que haya manifestaciones de las personas en contra del acuerdo, porque las bases constitucionales no van con su línea política y porque ellos quieren candidatos 100% electos, y así van distintas aristas que se están proponiendo desde la izquierda y también desde la derecha, y ayer lo vimos reflejado en las indicaciones del senador Edwards, pero esperamos que se sumen más personas también a ver los ejes que podemos cambiar de este acuerdo. Ahora, hay que tener en claro que el presentar indicaciones no significa que estemos de acuerdo con el acuerdo de este tema del acuerdo por Chile, porque en el fondo uno también tiene que actuar sobre los hechos. Y el hecho es que la reforma ya se inició y que está en el Congreso. Y mientras podamos mejorar lo más posible este mal acuerdo, hay que empujar eso y tratar de que al menos se hagan cambios en las cosas importantes, como por ejemplo el tema de que no hay un cierre de este proceso como sí lo había la vez anterior. Exactamente. Bueno, y justamente hablando de las indicaciones de republicanos, les voy a compartir pantalla ahora respecto de una nota de Radio Bio Bio sobre eso. Entonces dice, ¿se ve, cierto, Macarena? Sí. ¿Sí? Republicanos ingresa indicaciones a acuerdo constituyente, plebiscito de entrada y aumento de quórum. Esto salió ayer en la tarde. Este lunes, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, dijo que presentó, comillas, un paquete de medidas democráticas que le quiten el sesgo autoritario y excluyente al acuerdo constituyente. Se trata de 15 indicaciones, entre ellas un plebiscito de entrada y un aumento de quórum. El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, presentó 15 indicaciones al proyecto que establecen un acuerdo constituyente. Después de, comillas, después de haber leído cuidadosamente la moción ingresada a la Comisión de Constitución, quiero reafirmar mi rechazo. Este es un acuerdo que no le conviene a Chile, que espero sea rechazado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, señaló el parlamentario. Eso sería entonces, y bueno, los invito a revisar algunas de las declaraciones de los protagonistas tras el cierre de esta primera sesión de la comisión, donde se aprobó la idea de legislar respecto de esta reforma constitucional. Entonces, atención con ese video. Analí Uriarte primero. Terminar la sesión convocada por la Comisión de Constitución del Senado a fin de conocer en general el proyecto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente. Habrá una sesión mañana en la tarde a objeto de discutir las indicaciones que serán votadas en definitiva el día miércoles. Todo esto con el objeto de tratar de llevar adelante una tramitación lo más ágil y rápido posible para que podamos tener un proceso constituyente habilitado durante el año 2023. Al parecer lo más importante es que esto se haga rapidito, como decía yo, entre Pascua y Año Nuevo, con todo Chile enfiestado para que nadie diga nada. ¿Qué te parecen las declaraciones de Analía Uriarte? Ella estaba entonces en representación del gobierno, del Poder Ejecutivo dentro de esta comisión.
Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, entendiendo obviamente es que es ministra de SECPRES y tiene la relación con el Congreso, con las discusiones que se dan en los distintos proyectos, insisto en que me gustaría ver al gobierno y a sus ministros acelerando y empujando proyectos que resuelvan hoy, en el corto plazo, las necesidades que tienen los chilenos y menos empuje, o no sé si menos empuje, pero al menos no tanta dedicación con energía y con tanto protagonismo dentro de este acuerdo constitucional. Yo creo que eso debe quedar en manos del Congreso, que son los diputados y los senadores que tienen que discutir y llevar esta reforma a las distintas votaciones, pero en el fondo el gobierno debiera no ser protagonista. Ellos ya fueron jefes de campaña todos, especialmente el presidente Boric del apruebo. Sabemos cuáles son sus posiciones, cuáles son las ideas también que quieren plasmar en este texto constitucional, que fueron las que rechazaron 8 millones de chilenos el 4 de septiembre. Por lo tanto, debieran dar un paso al costado e involucrarse lo menos posible en este proceso que corresponde se tramite en el Congreso, que cada una de las fuerzas políticas vea lo que quiere proponer, lo que quiera cambiar de este acuerdo o cómo vaya avanzando. Desde el Partido Republicano en la Cámara de Diputados se va a rechazar esta reforma, más allá de las indicaciones. No cuentan con los votos de la bancada de diputados en republicanos para avanzar en esta reforma. Por lo tanto, creo que hoy día las prioridades son otras y que esperamos que se haga efectivo, que el presidente esté preocupado y su ministro de las verdaderas urgencias sociales. Hoy día hay una agenda legislativa totalmente muerta por parte del gobierno. Ellos no han presentado proyectos que vayan en la línea, como les decía, de esta crisis social, política y económica que estamos viviendo, y esa debiera ser la prioridad hoy día del gobierno. Así es, dejando de lado las prioridades y Boric como chancho en el barro. De generalísimo, lo vamos a tener igual que en la campaña pasada, ¿cierto? Haciendo propaganda y olvidándose de gobernar, que es en definitiva para lo que está mandatado. Además, Dime. Perdón, no solo quería agregar que, claro, no olvidar que Analía estuvo muy feliz cuando salió Vlado Milosevic, vocero del apruebo de presidente de la Cámara de Diputados. Y obviamente ahora también le va a alegrar el punto que se comenta de haber votado en general por unanimidad en la Comisión de Constitución el acuerdo. Ahora, eso para quienes no entienden quizás del trámite legislativo, es recién el primerísimo paso de la discusión de un proyecto de ley. Después de la votación en general pasa en particular, ahí se ingresan las indicaciones, muchas veces se piden votaciones por separado, la verdad es que puede alargarse más de lo esperado esta discusión. Luego ya pasaría a la sala, si es que hay cambios puede haber una comisión mixta, si no se va a la Cámara de Diputados y así sigue todo un proceso. Por lo tanto, el estar tan contentos por la aprobación en general de la Comisión de Constitución al final es como tratar de dar una señal que no es la señal realmente esperada respecto del acuerdo. Sí, todos los medios de comunicación alineados con esta minuta del gobierno en el fondo, de darle con bombos y platillos a esta aprobación que, como bien tú dices, es una primerísima instancia recién de la idea de legislar. Así que los invito a ver también uno de los senadores, ¿cierto?, que ha estado involucrado de tiempo completo a este acuerdo, hoy día a esta reforma. Me refiero a Matías Walker, de Demócratas. Atención con ese video. Mañana hasta las 12 se puedan ingresar indicaciones. Le hemos pedido también a la misma comisión redactora de la reforma constitucional que pueda colaborar en estas indicaciones. Necesitamos que todas las indicaciones, todas las propuestas sean concordadas con el mayor consenso posible, porque esta reforma constitucional nace fruto del Acuerdo por Chile y necesitamos que tengan el mayor consenso posible con el objeto de que tengan en ambas salas de ambas cámaras 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobadas. Así es, justamente lo que ya habíamos comentado, ¿no? Las indicaciones solo hasta mediodía, y yo no había visto un proceso en que las indicaciones se dieran menos de 24 horas para poder presentarla, todo rapidito, todo caminando raudamente para que esto pase rápidamente el trámite
como decía bien Macarena. Y les tengo otro video, pero ahora sí, del senador Rojo Edwards. Escuchemos entonces sus declaraciones. Que se haya aprobado el día de hoy prácticamente sin discusión este proyecto de reforma constitucional. Tuvimos solamente la posibilidad de escuchar 2 exposiciones. Se limitó la invitación del resto de expositores que podrían habernos iluminado respecto a este proceso. Y lamentablemente se ve poca disposición de parte de las fuerzas que firmaron el acuerdo por tratar de mejorarlo y en particular incluir reformas democratizadoras que permitan eliminar los sesgos autoritarios que tiene este acuerdo entre 4 paredes que llegaron los partidos políticos. No quedó claro tampoco cuál es el espíritu, por ejemplo, de las nominaciones de personas para el comité de expertos, el comité de admisibilidad y los parlamentarios que van a hacer el reglamento, por cuanto solamente se necesitan 4/7. O sea, acá hay claramente una intención de dejar afuera de todo el proceso de nominación a quienes están fuera de la firma de este proceso. Yo lamento porque veo que lo que se está tratando de hacer nuevamente es pasar por encima de quienes no hemos firmado este mal acuerdo para Chile y no se está considerando a las organizaciones de la sociedad civil, al menos para ser escuchados. Esto se está haciendo a toda máquina y probablemente van a quedar errores y problemáticas, como por ejemplo todo el mecanismo que implica la paridad de salida, que está muy poco claro y puede generar un problema específicamente en regiones de menos habitantes donde se aplicaría prioritariamente la paridad de salida. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del senador Edwards, por supuesto, como habíamos visto antes, son 15 las indicaciones que está presentando como Partido Republicano y que ya ingresaron ayer. Respecto del tema de la paridad, cuéntame, Macarena, la posición de republicanos frente a esta idea. Yo escuché hace un tiempo a Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, en entrevista en Canal 13, en Mesa Central, diciendo que la democracia era con paridad o no era democracia. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Mira, yo creo que, a ver, la paridad en sí misma no es efectivamente democracia, con o sin paridad va a haber más o menos democracia. La democracia es una sola y es que el voto de las personas valga lo mismo, es decir, un voto, una persona, ¿ya? Y eso es muy importante, obviamente, para respetar la igualdad de todas las personas frente a cualquier decisión política que se pueda tomar en nuestro escenario en Chile. Entonces, muchas veces nos tratan de llevar a esta discusión de la paridad justificándose a través de la integración de las mujeres a la política, cuando la verdadera realidad de la mujer en política, y lo digo yo que tengo 29 años, soy mujer, estoy en política, y en ese sentido yo creo que los problemas que tienen las mujeres para involucrarse en la política no se resuelven con paridad o con leyes de cuotas. Se van a resolver cuando miremos esto de forma integral y de cómo podemos acompañarlas, entregarles formación, capacitación, de cómo podemos hacer que efectivamente puedan compensar la vida profesional con la vida política, la vida familiar con la vida política, las decisiones que cada una tenga de lo que quiera hacer en su vida. Entonces, al final del día, todo esto que tiene que ver con dar paridad en las elecciones muchas veces termina haciendo que en las reglas electorales salgan electas mujeres con menos votos frente a hombres que tuvieron más votos, o al revés. Nos pasó en la convención pasada que 12 mujeres quedaron fuera teniendo más votos que hombres, porque como el sistema electoral era paritario, tenían que quedar la misma cantidad de hombres como la misma cantidad de mujeres. Por lo tanto, si uno de los sexos pasaba al otro, se hacía un intercambio y viceversa. Y eso pasó también en la convención pasada. Entonces, yo creo que es importante tener una discusión profunda y de fondo respecto a la paridad y a la integración de la mujer en política. Yo sé que paridad y paritario no es solamente por el tema de la mujer, al final es que los dos sexos estén igualmente representados, ¿cierto? Pero nace desde esta victimización que han hecho los colectivos feministas respecto de la integración de la mujer en la política. Entonces, al final del día, por mucho que sea paritario entre ambos sexos, se basa en la lógica de que la mujer está postergada en el escenario político. Exactamente.
una persona, un voto, eso sería lo que haría una democracia plena, liberal, pero al parecer los fundamentos, ¿cierto? Las ideas base es lo que estamos perdiendo en la política chilena. Tenemos entonces por un lado los escaños reservados, por otro lado la paridad. Veremos ya dónde nos va a dejar todo esto. Yo quería mostrarles un video del profesor Luis Silva, que lo tuvimos la semana pasada en nuestro programa. Él, una vez que leyó este proyecto, ¿cierto?, de reforma, hizo su punto de vista a través de un video que se los voy a mostrar en este momento. Atención con eso. De ingresar en el Senado el proyecto de reforma para dar inicio a un nuevo proceso constitucional. Hay dos cuestiones formales sobre este proyecto sobre las cuales me gustaría llamar la atención porque creo que son especialmente graves. La primera es una modificación al artículo 142 de la Constitución vigente que decía que si se rechazaba el proyecto de Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, seguiría vigente la Constitución. Todos votamos ese día conscientes de que esa era la regla. Sin embargo, el proyecto que nos presenta el Senado hoy día agrega al 142 un nuevo párrafo que dice que si se rechaza el texto, que ya rechazamos el 4 de septiembre, estaremos dando inicio a un nuevo proceso que es el que ahora nos proponen. Esto es reescribir la historia. Esto es arrogarse la interpretación del plebiscito del 4 de septiembre. Es decir, usted y yo ya no solo votamos rechazo al texto de la Constitución que nos estaba proponiendo la Convención, sino que además, nos dice el Senado ahora, votamos por dar inicio a un nuevo proceso que es el que nos proponen. Eso es un descaro. Lo más limpio habría sido derogar todo el articulado de la reforma que introdujeron entonces, reemplazarlo por un nuevo articulado y decir simplemente que el Congreso, interpretando la voluntad del pueblo, da inicio a un nuevo proceso. Pero no me digan que cuando voté el 4 de septiembre estaba votando no solo un rechazo al texto de la Constitución, sino además el inicio de un nuevo proceso. La segunda cuestión sobre la cual quiero llamar la atención es que el artículo 159 del proyecto que nos están proponiendo dice qué pasa si la Constitución que nos proponga el Consejo Constitucional se aprueba, pero no dice qué pasa si se rechaza. Esto es un descaro. La reforma anterior por lo menos tuvo la decencia de ponerse en el lugar de que el texto fuera rechazado y decía que de ser rechazado seguiría vigente la Constitución. Esta nueva propuesta que nos hace el Senado no se pone en el lugar de que el proyecto de Constitución que nos proponga el Consejo Constitucional sea rechazado, lo cual deja por supuesto la puerta abierta a que si se rechaza se reinicie un nuevo proceso. Usted juzgará, son dos cuestiones formales, pero aquí la forma lo es todo. Así es, parece que nos quieren meter en un loop infinito, en un déjà vu, hasta que gane la izquierda. ¿Qué te parece, Macarena, lo que evidencia el profesor Silva? Bueno, el profesor Silva, acaba de destacar para quienes no lo conocen todavía, es académico universitario, doctor en Derecho, por supuesto, magíster, abogado, tremendo académico. Yo creo que es destacable y por eso, por supuesto, trajimos sus palabras hasta Espejo Constitucional. Cuéntame, Macarena. Bueno, primero mandarle un gran saludo al profe Silva, que ha hecho un tremendo trabajo por nuestro país desde distintos ámbitos, fue candidato también por un distrito bastante complejo como el distrito 13, donde está Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos y otras comunas que tienen bastantes complicaciones. Por lo tanto, el profe Silva conoce de primera fuente y en primera persona la realidad que están viviendo hoy día los chilenos, no solamente hoy, sino que desde antes, pero que se empiezan a agravar en estos últimos meses por la crisis de seguridad y la crisis económica, así que tiene igual cierta autoridad de poder manifestar que el tema de la nueva Constitución es prioridad. Y en ese sentido, respecto a lo que él comenta, la verdad es que yo no entiendo cómo todos los que estuvieron detrás de la redacción de este acuerdo constitucional, no solo del acuerdo, sino ya después pasando artículos y lo que se presenta como reforma, el proyecto de ley mismo de esta reforma, no se dieron cuenta de algo tan grave
como lo es que el proceso no tenga un cierre. Es decir, nos van a tener, como bien dijo el profesor Silva, dando vueltas si es que este nuevo texto que vaya a salir se rechaza. Es decir, no hay un cierre, entonces iniciamos otro proceso y otro proceso y otro proceso. Entonces, yo creo que es algo grave. No sé si lo habrán hecho realmente sin haberse dado cuenta, si hay una estrategia detrás, no lo sé. Me causa curiosidad en el fondo plantearme esa reflexión y dejarlo abierto a la interpretación que cada uno pueda tener, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también tomando las palabras de Walker que decía, bueno, vamos a pedir que se ingresen indicaciones a esta comisión de abogados que hizo esta reforma. Primero me llama la atención que ellos, habiendo escrito la reforma, tengan indicaciones, porque debería haberles quedado bien en la línea de lo que ellos quieren representar, ¿cierto? Probablemente por este tipo de cosas van a tener que presentar indicaciones, pero la verdad es que es bastante curioso que habiendo escrito ellos la reforma constitucional presenten además más indicaciones. Eso por una parte. Y por otra, tomándome de las indicaciones del senador Rojo Edwards, me gustaría aclarar que estas indicaciones que él presenta no son necesariamente coordinadas y representan al Partido Republicano. Nosotros vamos a trabajar indicaciones con la bancada en la Cámara de Diputados, como les digo, siempre con la intención de que, bajo el hecho consumado de que ya no hay un acuerdo, sea al menos en las reglas que debe ser. En ese sentido, hay ciertas indicaciones que compartimos con el senador Edwards que no fueron consensuadas con el partido, pero que las compartimos, como por ejemplo la que modifica el artículo para que este proceso tenga un cierre. Pero no estamos de acuerdo con la indicación respecto a un plebiscito de entrada, porque en ese sentido, al menos por ahora, lo que hemos pensado y desde siempre desde el Partido Republicano es que empujar un plebiscito de entrada es sumarse a la lógica y al debate de un acuerdo constitucional. Y el Partido Republicano rechaza en toda su forma el acuerdo constitucional. Entonces, un plebiscito de entrada, muchas personas lo entienden como una nueva convención, porque al final del día lo estás invitando a votar respecto de un proceso. Por ejemplo, yo me fijaba en la pregunta que habla si estás de acuerdo con el debate constitucional o algo así, pero la palabra era ¿estás de acuerdo? Yo creo que más allá de que no estoy de acuerdo con la idea de un plebiscito de entrada, la pregunta debe ser, ¿quiere usted que se inicie o que se escriba un nuevo texto de constitución? Porque el estar de acuerdo o no, obviamente si a mí me dicen, ¿tú estás de acuerdo con que haya un diálogo? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que haya un diálogo. El punto es el fondo y la forma de ese fondo. Que también lo decía el profe Silva, lo que importa aquí son las formas, ¿cierto? Cómo hacemos y canalizamos ciertos cambios para Chile. Entonces, ahí dejo planteada también esa reflexión, porque hay que ser lo más claro en la pregunta de cualquier tipo de votación que se haga respecto de este acuerdo. Sí, y en el fondo lo que tú mencionas, que en el fondo es como una trampa el apoyar el plebiscito de entrada, porque al apoyar el plebiscito de entrada, en el fondo estás legitimando todo este nuevo proceso, ¿cierto? Ustedes simplemente como republicanos están en contra de comenzar un nuevo proceso de esta forma. Y quién no, ¿no? Y me acuerdo cuando Boric decía, bueno, si se rechaza, tendremos una nueva convención, y era como que nos ponía entre la espada y la pared, o sea, nadie quiere una nueva convención, y miren cómo estamos, señora, señor, en su casa, ya estamos viendo cómo vamos a elegir, cuándo vamos a elegir, etcétera. No, me parece que, bueno. Bueno, de hecho, la misma ministra Camila Vallejo, que lo dijo al revés del presidente Boric, dijo, bueno, en el plebiscito del 4 de septiembre hay dos caminos, el apruebo o el rechazo y se termina el proceso. Con otras palabras, pero eso dijo. Claro. Y ellos mismos nos engañaron porque al final no se cerró el proceso, lo volvieron a abrir y hoy día no quieren dejar estipulado cómo cerrarlo. Entonces ahí también es importante tener eso en consideración. Y nosotros también, en lo de lo que te comentaba el senador Edwards, él hace mucho tiempo atrás, en mayo, si no me equivoco, abril, presentó también de forma independiente, o sea, como él como senador, más allá de que igual es republicano, pero no fue algo conversado, el proyecto de tercera vía. Y ahí también se hablaba de distintas preguntas. Primero, si estabas de acuerdo o no con este proceso y después, cómo te gustaría que se haga el proceso. Dentro de eso habían distintas alternativas, como mantener la constitución vigente, una convención 2.0, no sé qué. Entonces, siempre hay que tener claro cuáles son los detalles, porque como tú bien decías, Tarín, el Partido Republicano está en contra, no sé si hablas en contra, pero no está de acuerdo con todo lo que tiene que ver con abrir un nuevo debate constitucional, siempre y cuando no se dé
respetando nuestras instituciones. O sea, nuestra postura siempre ha sido, si queremos conversar respecto a cambios constitucionales que sean para el bien de Chile, entonces hagámoslos donde corresponde, que es en el Congreso, que los diputados, los senadores tienen el poder derivado constituyente, por lo tanto pueden escribir una constitución, reformar la constitución, y uno no se explica si los mismos políticos, con excepción del Partido Republicano, modifican la Constitución a 4/7, efectivamente para facilitar los cambios, cosa con la que tampoco estoy de acuerdo, porque bueno, uno no puede estar con mayoría circunstancial, etcétera, pero más allá de eso, cambian eso para reformar la Constitución, y en vez de irse por la vía institucional, nos llevan a un nuevo año de total incertidumbre a nuestro país, porque además de la forma en sí mismo, abrir un nuevo debate constitucional genera que haya menos inversión en nuestro país, que haya menos estabilidad, que no hay certezas de lo que va a salir de ahí, por lo tanto empiezan a alejarse, por ejemplo, los inversionistas, y así otras cosas también que van generando inestabilidad en nuestro país. Entonces, hoy día la misma clase política que nos sometió a esta incertidumbre en el 2019, 2 años después nos vuelve a llevar por este camino de incertezas a nuestro país. Así es. Te quiero compartir entonces la CADEM del domingo pasado, específicamente una lámina. Dame un minutito que no la encuentro. La tengo abierta. Acá está. Ya. Ahí, ¿se ve, cierto? Sí. Sí. Dice, posición frente a un nuevo acuerdo constitucional. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la nueva constitución sea redactada a través de un consejo constituyente de 50 miembros electos y una comisión experta de 24 personas nombradas por el Senado y diputados? Tenemos 2 mediciones, el 16 de diciembre y el 22 de diciembre. Y aquí, como usted podrá ver, señora en su casa, de acuerdo del 51, el 16 de diciembre, a 50, es decir, bajó un punto, y en desacuerdo creció desde el 46 al 49. Al 49, es decir, que estamos 50 y 50% en este acuerdo por Chile que han vociferado con bombos y platillos en nuestra clase política. Esta lámina, señora, señor, no la muestra nadie. La lámina que están mostrando todos los medios de comunicación de la CADEM del domingo, bueno, además de la desaprobación increíble del presidente Boric, es una que dice que el 82% estaría de acuerdo con las bases. Pero esta lámina no la muestra nadie. De acuerdo, 50%, en desacuerdo, 49%. ¿Qué te parecen estos datos, Macarena? Mira, lo primero yo creo que es importante respecto a estos datos de la CADEM, considerar que tenemos un país totalmente dividido. Estamos 50-50 en ciertas posiciones políticas. Por lo tanto, si este acuerdo se llevara a cabo y fuera aprobado en el supuesto, no va a representar a todos los chilenos, porque tienes una mitad que podría pasar a ser el 50+1, y otra gran mitad que no está a favor de esta reforma o que quizás no va a estar a favor del texto, y eso obviamente va a generar una crisis constante. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver hoy día es cómo nos hacemos cargo de esta división país respecto a ciertas ideas políticas. Por otra parte, efectivamente, los medios de comunicación, y por eso es tan importante estos programas de YouTube como Espejo Constitucional, El Desapruebo, y distintos otros programas que existen, porque los medios no comunican toda la información. Y de hecho, si tú te das cuenta, también en la academia muchas veces las preguntas no son, como en buen chileno se diría, directo al hueso, ¿ya? Claro. Siempre se pregunta, ¿estarías de acuerdo con un cambio de nueva constitución? Claro, si nosotros nos quedamos con la mayoría, van a decir sí al 50%, pero cuando vemos quienes quieren hacerlo a través de reformas, por ejemplo, y quienes no quieren cambiar nada, son más del 50% que los que sí quieren abrir un nuevo proceso. O también cuando les preguntan si es prioritario. En la academia salió que la primera prioridad es delincuencia, con, no me acuerdo, más del 60%, y un 4% la prioridad es una nueva constitución. Entonces, ese dato tampoco lo muestran de la academia del domingo, y eso es importante que los chilenos lo sepan, porque efectivamente insisto que las palabras y el lenguaje son importantes. Cuando a mí me preguntan si estoy de acuerdo con llevar adelante un diálogo que pueda erradicarse en una nueva constitución, claro que yo dudo, yo digo, oye, ¿por qué no voy a estar de acuerdo con conversar?
más allá de la forma en cómo lo quiero cambiar. Entonces, yo creo que las preguntas tienen que ser mucho más directas para poder encontrar verdaderamente reflejado lo que quieren los chilenos. Y por último, Darín, también hace una semana salió la encuesta de espacio público, si no me equivoco, de la Criteria, etcétera, que es mensual. Y en la de diciembre salía en los temas económicos que el 45% de los chilenos no está llegando a fin de mes entre lo que gana en su trabajo y lo que efectivamente gasta a través de, bueno, la comida, el transporte, los temas familiares, los hijos, etcétera. Por lo tanto, no están llegando a fin de mes. Y si uno abre ese detalle a través de los distintos niveles socioeconómicos, vemos que esa realidad en el sector D y E, que es el más vulnerable de nuestro país, llega a un 65%. O sea, esa debiera ser la preocupación de toda clase política hoy día. Las personas que no están llegando y seguramente no están teniendo que comer los últimos días del mes porque no les alcanza la plata debido a la crisis económica. Estamos dentro de los 3 primeros países que han aumentado más la inflación el último tiempo. Y eso para Chile no era algo que ocurría. O sea, nuestra inflación previa a todo este escenario político quizás alcanzaba máximo el 3%, ahora estamos en un 13% de inflación. Entonces, esas preocupaciones son las que tienen que tener a toda la clase política dedicada a resolverla. O sea, ¿cómo yo le explico a las personas cuando converso con ellos en los distintos lugares de Chile que los políticos se encerraron 14 horas de corrido a acordar un acuerdo que además ni siquiera lo acordaron porque esa semana no llegaron a acuerdo y terminó siendo el lunes, ¿cierto? Entonces, claro. ¿Y cómo le digo yo? ¿Sabe qué? Nos han sentado 14 horas a llegar a un acuerdo común entre las izquierdas, las derechas, los centros, etcétera, en seguridad y en economía, y de amanecida hasta lograr llegar a un acuerdo común para poder sacarnos adelante, entendiendo que deben haber medidas de corto, mediano y largo plazo, porque no es algo que se resuelve de un momento a otro, ¿cierto? Pero tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y si no, ese agotamiento, porque yo creo que la crisis social no está resuelta, va a terminar haciendo otra vez que las personas estén totalmente frustradas de todos los políticos, por eso están tan desprestigiados. Sí, me parece que la encuesta a la que te referías es la CACEM, que mide la pobreza, ¿no? No, porque esta era de... la voy a buscar para revisarla. Te la voy a reenviar porque tengo una foto y así después la puedes... Ah, estupendo, la puedo subir al tiro. Sí, y lo otro que te quería consultar, ya directamente, yo he leído distintas cosas. Por un lado, Chile Vamos llamando a republicanos para ir en una lista única. Por otro lado, Gloria Hood diciendo que no pactaría jamás con republicanos. Entonces quería saber la posición del partido específicamente en este tema. A ver, yo creo que insisto con lo primero, pero en este tema yo creo que es muy importante tener en vista que es muy difícil firmar un acuerdo con Chile Vamos primero, porque ellos pactaron con el Partido Comunista. Yo creo que la principal razón para no firmar este acuerdo es que en el acuerdo está el Partido Comunista, un partido que históricamente ha sido antidemocrático, que ha buscado la revolución y la violencia como acción política para llegar al poder. Entonces, eso ya es una señal muy clara de lo equivocado que pueden estar muchos para llevar adelante este acuerdo. Además, llama la atención que del primer acuerdo no fueron parte, firman este acuerdo del Partido Comunista, ahora muchos del Partido Comunista dicen que no están de acuerdo con lo que se firmó, entonces es importante también tener eso en vista. El Partido Comunista lo que quiere es refundar Chile y justifica cualquier medio para poder hacer esa refundación. Entonces ya ahí hay una señal totalmente clara respecto a eso y llama la atención por parte de Chile Vamos que para ellos sea más fácil llegar a acuerdos y pactar con el Partido Comunista que con el Partido Republicano. Eso también es una señal que hay que reflexionar y tenerlo en vista. Por otra parte, además, también es súper difícil llegar a pactar con Chile Vamos si constantemente tienen una fijación en nosotros en vez de entender que su enemigo está al frente. El Partido Republicano es una derecha distinta, es una derecha más a la derecha quizás de Chile Vamos, todo lo que ustedes quieran, pero extremos no. Y yo creo que ahí es importante también a todos los republicanos que nos estén escuchando
no dejar que nos etiquete nadie, porque en política o te definen o te defines tú. Y nosotros extremos no somos. Lo que queremos es el bien común de todos los chilenos, es que las personas se sientan representadas por nosotros, que vamos a llevar adelante sus necesidades, que vamos a ser la voz de los más invisibilizados, por ejemplo, lo que les contaba recién del grupo más vulnerable de Chile que no está llegando a fin de mes. Entonces, la verdad es muy difícil poder llegar a un acuerdo con personas que constantemente te están atacando. Ahora, es importante tener claro también, aprovechando el espacio, que Republicanos, a pesar de que no firmó el acuerdo, nosotros vamos a competir de Arica a Punta Arenas porque queremos representar las verdaderas ideas de derecha. Porque independiente que no estemos de acuerdo con el acuerdo por Chile, necesitamos representar lo que nosotros creemos son las buenas ideas que deben estar en una constitución para el desarrollo de Chile. Nosotros queremos seguir eliminando la pobreza, que las personas tengan mayor igualdad de oportunidades. Yo tuve, y creo que lo conté alguna vez en este programa, Tarín, la oportunidad de ir a la universidad, estudié con CAE, estudié con beca, Sí, claro. mis papás no terminaron su educación, yo tuve otra experiencia de vida, otra oportunidad distinta a la que tuvo mi familia hace muchísimo tiempo atrás, y creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que encauzar para que más personas tengan esas oportunidades en la vida y entiendan que efectivamente con esfuerzo, con trabajo, se puede salir adelante y se puede acceder a mejores oportunidades. Y no solamente a través de la universidad, que también es súper importante, y a veces nos quedamos como que todos tenemos que ir a la universidad, así que cada uno tiene habilidades distintas, objetivos distintos, no sé, el arte, la música, el deporte, la educación técnica, la educación profesional, cada uno puede encontrar su camino. La clave es que con esfuerzo y trabajo se sale adelante. Y esas son las historias que el Partido Republicano quiere representar. Queremos que haya más oportunidades, que haya desarrollo, que Chile no siga retrocediendo como está retrocediendo en delincuencia, en economía. Por lo tanto, teniendo diferencias tan centrales con el acuerdo, también con Chile Vamos, que hoy día se suma al Estado Social de Derecho, que es un estado de bienestar. Nosotros seguimos defendiendo siempre el Estado subsidiario, que lo que busca es una coherente relación entre el Estado y la sociedad civil, donde haya más necesidad de Estado. Bueno, tendrá que haberlo, como por ejemplo muchas veces pasa en educación, en salud, ¿cierto? Pero también que la acción de la sociedad civil sea potenciada y empujada por parte del Estado, y donde la sociedad civil pueda aportar al país, se le empuje para que lo haga y no haya una intervención total del Estado en nuestra vida pública y privada, porque al final lo que propone un estado de bienestar es eso, es que el Estado controla toda tu vida. Y eso es lo que nosotros no queremos, eso es lo que la izquierda siempre ha querido, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, etcétera, y independiente, solo para cerrar, que ya me alargué mucho, que pongan en las bases institucionales Estado social de derecho y agregan en alguna parte la idea de respetando lo público y privado, algo así, no recuerdo textual, porque es como un párrafo completo que habla de eso. Aunque tenga eso, nadie sabe realmente lo que es un Estado social de derecho. En cambio, la subsidiariedad, por ejemplo, está muy definida por distintos autores, por la doctrina social de la Iglesia, a través de las constituciones, etcétera. Tiene muchas visiones distintas que encausan a entender qué es un Estado subsidiario, por ejemplo. Claro. Pero en el Estado social de derecho no hay una claridad. Yo creo que ni Chile Vamos va a ser capaz de poder explicar realmente lo que es y lo que implica para el desarrollo de nuestro país, que finalmente nada bueno puede haber detrás de la idea de un Estado social de derecho. Las ideas, yo creo que básicamente Chile Vamos se queda corto en la profundización de sus ideas y se compra todo lo que le propone, digamos que la izquierda y centro izquierda, ¿no? Yo quería saber, Macarena, si no van a pactar con Chile Vamos para ir en una lista única, ¿iría el Partido Republicano solo o pactarían con PDG? ¿O no está claro aún eso? Yo creo que todavía no estamos en momento de definiciones, primero porque realmente esto no es una prioridad para nosotros, tanto lo de pactar como buscar candidatos, etcétera. Obviamente los tenemos que tener, insisto, para poder representar las verdaderas ideas de derecha en el debate constitucional que se abra, pero la verdad es que las definiciones no se pueden tomar hoy día, principalmente porque tampoco sabemos cómo va a terminar la reforma.
O sea, es importante ver, ya vemos que se han presentado distintas indicaciones, hay que ver qué pasa de aquí a las 12 del día. Por lo tanto, no teniendo claridad tampoco no sabemos si es bueno pactar o no. Yo creo, primero, que al Partido Republicano, siendo un partido que ha sido muy coherente en su posición desde el 2019 en adelante, rechazando esta mentira que han instalado los políticos de que resolver el tema constitucional va a resolver los problemas de Chile, y ir en contra de esa mirada, a pesar de que muchas veces puede haber sido una idea impopular, que siempre nos decían que eran de nicho, que somos caudillistas, que le estamos hablando al 22%, bueno, ese 22% terminó siendo 62%. Eso no quiere decir que sea un triunfo de republicano y que todos los que votaron son republicanos, porque eso no es así. Pero las personas se dieron cuenta, es un triunfo de los chilenos, y yo creo que el triunfo del 4 de septiembre fue un triunfo por el amor a Chile, y eso obviamente tiene que ver también algo con la postura que siempre hemos tenido, y en ese sentido yo creo que esas definiciones hoy día no se pueden tomar, y obviamente cualquier decisión que tomemos siempre va a ser pensando en el bien de Chile y cómo podemos representar mejor nuestras ideas. Republicanos tiene personas a lo largo de todo Chile que pueden ser un gran aporte para defender esta idea si es que se avanza en este acuerdo constitucional y se inicia realmente el proceso, y tenemos que propender a tener a las mejores personas, los mejores liderazgos, y seguir buscando personas a lo largo de todo Chile que puedan reflejar lo que el Partido Republicano quiere ser, que es ser la voz también de los más invisibilizados y defender las verdaderas ideas de derecha. Muy bien dicho, Macarena. Vamos a pasar ahora a una sección que yo siempre digo nueva sección, pero en realidad que la tenemos desde septiembre a la fecha, así que no es tan nueva. Pero tú, como no habías estado post plebiscito en nuestro programa, estuviste antes del plebiscito, ¿cierto? Sí. Entonces te voy a hacer algunas preguntas. Nuestra sección se llama apruebo o rechazo. Entonces yo te voy a dar un concepto y tú puedes... No, así no, nada que nos haya dicho. Entonces tú dices apruebo o rechazo, y si quieres puedes argumentar, por supuesto, si te quieres profundizar en alguna. Comité de expertos, ¿aprueba o rechaza? Apruebo. Inscripción automática y voto obligatorio. Apruebo. Escaños reservados. Rechazo. Paridad. Rechazo. Esta es la posición de Macarena Bravo, no sí, del partido. Exacto. Sí. Este es el pintor de Macarena Bravo, así que ojo ahí. Sí, pero igual, por supuesto que son las mismas ideas. Listas de independientes. Rechazo. Estado social y democrático de derecho. Total rechazo. Ahí sí que con mucha fuerza, porque como les comentaba anteriormente a los que nos están escuchando, el Estado social de derecho es un estado de bienestar, en donde finalmente hay una intervención del Estado tanto en nuestra vida pública como privada, en donde hay clientelismo y no hay un desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil y de lo que cada persona puede aportar al país. Yo creo que todos tenemos algo que aportar en nuestras distintas dimensiones, y es importante que el Estado empuje a ese fortalecimiento de la sociedad civil y que no haya una intervención total de él en todos los ámbitos de la vida, como les decía, público y privada, y es muy grave. Un Estado social democrático y de derechos es un Estado socialista, en definitiva. Claro. Y eso sabemos que ha fracasado en todos los lugares donde se ha tratado de implementar. Tenemos experiencias también en Chile con el tema, entonces hay que tener mucho ojo a la letra chica respecto a este tema, y ojalá que la clase política que firmó este acuerdo pronto nos pueda explicar qué implica tener un Estado democrático, social y derecho. Es una idea que siempre ha sido de izquierda, jamás ha estado de frente a la derecha y a lo que defendemos, como es, por ejemplo, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades, y creo que en eso necesitamos claridad para poder entender qué significa y qué implica un Estado social, democrático y de derecho. Estado subsidiario. Apruebo. Eso. Plebiscito de entrada. Rechazo. ¿Por qué rechaza? Bueno, ya me dijiste el partido lo que pensaba, pero ¿por qué rechaza? El rechazo al plebiscito de entrada, yo entiendo perfecto que, dado que ya se firmó el acuerdo, en cuatro paredes, como típico se dice, y con los políticos, etcétera, efectivamente uno esperaría que se involucre la ciudadanía dentro de esta decisión, ¿cierto?
El tema es que hablar de un plebiscito de entrada es abrir el debate y abrirte a la idea de que haya una nueva convención, que una convención o un proceso constitucional que los chilenos y los ciudadanos puedan aprobar o rechazar, ¿cierto? El tema es que el plebiscito de entrada se va a plantear desde la idea y la concepción que hoy día tiene Chile Vamos en la izquierda, y en ese sentido probablemente la pregunta va a ser muy táctica, muy bien pensada, y las personas se confunden. Insisto en el tema, ¿quién va a decir no, yo estoy en contra de un acuerdo o estoy en contra de dialogar para poder hacer algún cambio para Chile en la Constitución? Nadie, o sea, pueden haber personas en contra, pero la mayoría no, porque yo estoy dispuesta a dialogar. El punto es la forma de cómo se erradica después ese diálogo para los cambios para Chile, el fondo. Y en ese sentido yo creo que es un riesgo sumarse a un plebiscito de entrada que al final muchas veces confunde a nuestras bases, también a las personas en general, no solamente republicanas, sino que a la mayoría de chilenos que quizás no se sienten representados por ninguna fuerza política, los confunde porque finalmente pueden entender que tú estás abierto al proceso. O sea, estás empujando el proceso mismo y nosotros no queremos empujar el proceso desde republicano. Desde republicano estamos en contra de las dimensiones del proceso. Entendiendo que ya es un hecho político, claro que queremos que se haga lo mejor posible. Insisto en que vamos a representar candidatos a lo largo de Chile para poder defender las verdaderas ideas de derecha, pero en los hechos hoy día hablar de un plebiscito de entrada creo que es confuso de cara a la ciudadanía. Toda la razón. Es una trampa, como había dicho yo. Bueno, Macarena, te quiero agradecer por estar un día como hoy, día martes, después de Navidad, antes de Año Nuevo, compartiendo con todos nuestros seguidores. Siempre, como siempre, muy clara para que las personas entiendan bien la postura del Partido Republicano. Agradecerte toda tu disposición por participar en el programa de hoy, por supuesto, que te dejamos cordialmente invitada para un próximo capítulo. Ya vamos en el capítulo número 41, imagínate. Genial, felicidades. Sí. Así que bueno, muchas gracias Macarena entonces y seguimos en contacto. Si quieres unas últimas palabras para nuestros seguidores que te están viendo. Bueno, primero dar las gracias a todos los que nos están escuchando tan tempranito, desde las 9 de la mañana, así que gracias por su motivación de querer estar informados de lo que está ocurriendo, invitarlos a sumarse a los youtubers que hoy día están haciendo un tremendo trabajo para ir con la verdad por delante, para mostrar lo que los medios de comunicación a veces no nos están mostrando o que al menos no muestran en profundidad los detalles, así que felicitar a Tarín, al Espejo Constitucional, por además tener perseverancia, seguir avanzando. Han tenido algunas dificultades en el camino, lamentablemente, porque quienes empiezan a sentir miedo nos atacan, pero encuentro muy bueno que entre youtubers apoyen para poder llegar a más personas, así que nada más que felicitarlo a ustedes por hacer este programa, felicitar a quienes nos están escuchando, a quienes nos vean después, porque muchos también no pueden ver a las 9, pero nos ven después en YouTube. Por favor, compartan el programa de Espejo Constitucional en todas sus redes sociales, masifiquemos, que más lo apoyen, que más se suscriban para llegar a más personas, como les digo, con la verdad siempre por delante. Así que muchas gracias, yo feliz de haber estado con ustedes y cuando quieran aquí voy a estar muy disponible para que sigamos conversando de los diferentes temas que convocan hoy día a nuestro querido Chile para defender siempre la libertad, el Estado de Derecho, nuestra patria, la familia y poder, como les decía, salir de esta gran crisis que estamos viviendo y levantar los temas que son prioridad para los chilenos. Bueno, Macarena, muchas gracias y será entonces hasta una nueva oportunidad. Que estés muy bien. Gracias, que estés bien. Chao. Chao. Ahí estaba entonces la prosecretaria del Partido Republicano, Macarena Bravo, siempre tan lúcida, hablándonos de todo el acontecer y de la postura, por supuesto, del Partido Republicano, uno de los partidos más grandes que tiene más apoyo ciudadano, según las últimas encuestas, incluso solo es más o menos lo mismo que todo Chile Vamos juntos. Así que ojo con eso, señora, señor, si a usted le gusta estar ahí con la multitud. Muy bien, entonces, quiero agradecer nuevamente como, al Desapruebo y todas sus filiales. Agradecer entonces que nos estén facilitando esta plataforma para poder seguir adelante. Yo pertenezco originalmente al canal Piensa Liberal, pero lamentablemente el canal fue hackeado.
Ya si usted busca en YouTube Piensa Liberal, no aparece absolutamente ningún capítulo. Así que bueno, tras ese atentado a la libertad de expresión, la gente del Desapruebo tuvo a bien acogernos mientras podamos recuperar ese espacio. Así que muy agradecida, señora, señor, usted en la casa que nos está viendo, comparta este video, póngale like para que más personas lo puedan ver, compártalo en sus redes sociales y también les recuerdo afirmar Con mi voto no. Con mi voto no es una campaña ciudadana para mostrarle a los políticos que no queremos un nuevo proceso y usted puede firmar en conmivotono.cl. Somos un grupo de comunicadores, influencers que nos reunimos para poner este punto político, así que el hashtag es conmivotono, así que puede comentar en sus redes sociales. En fin, bueno, el próximo martes entonces lo espero a las 9 de la mañana, ¿eh? Siempre martes 9 a.m. estaremos viendo toda la actualidad de el proceso constitucional en que está empecinado de meternos nuestra clase política. Será entonces hasta el próximo martes, que tengan un lindo día, que tengan unas lindas fiestas de fin de año y será hasta la próxima.